Mi nombre es Kenia Ismaritsul Rodríguez. Soy estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Investigación Criminal y Forense Criminalística en la Universidad Regional de Guatemala con sede en Totonicapán. En esta oportunidad les explicaré acerca del tema el conocimiento, la definición del mismo y sobre los tipos de conocimiento que existen, como también su importancia dentro de la vida académica y cotidiana. Así que acompáñenme a conocer un poquito más. Muy bien, pues para comenzar vamos a definir qué es el conocimiento. Nos dice que el conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Se refiere pues a lo que resulta de un proceso de aprendizaje. Se puede hacer referencia al conocimiento en varios sentidos. En su sentido más general, la palabra conocimiento alude a la información acumulada sobre un determinado tema o asunto. En un sentido más específico, el conocimiento es definido como el conjunto de habilidades, destrezas, procesos mentales e información adquiridos por el individuo. Su función es ayudarle a interpretar la realidad, resolver problemas y dirigir su comportamiento. Como fenómeno, el conocimiento se estudia desde la antigüedad clásica y es un área importante dentro de los estudios filosóficos, psicológicos y científicos en general. Características y propiedades del conocimiento. Número 1. El conocimiento es siempre cultural, es decir, conforma cultura. Número 2. El conocimiento suele ser susceptible de expresarse y transmitirse a través del lenguaje. Número 3. En tal sentido, el conocimiento es codificado, es decir, requiere de un código o lenguaje para su comunicación. Número 4. Orienta el pensamiento, el comportamiento y los procesos de tomas de decisiones de los seres humanos. Y número 5. Es un fenómeno complejo determinado por variables biológicas, psicológicas y sociales. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? Bien, pues el conocimiento se construye desde la primera infancia y acompaña al proceso de desarrollo de la persona, influyendo en su comportamiento y capacidad para resolver problemas. El conocimiento se origina a través de la percepción sensorial, de donde llega el entendimiento y de allí pasa al proceso racional de análisis y codificación de la información. Debemos decir, sin embargo, que el proceso de construcción del conocimiento es sumamente complejo y atiende a muchas variables, razón por la cual existen diversas escuelas dedicadas a la formulación de una teoría del conocimiento. Algunos de los autores que han estudiado este fenómeno en nuestra era son Jean Piaget a través de su teoría del desarrollo cognitivo y Lev Vygotsky a través de su teoría sociocultural. Se reconoce que, en una lectura general, pueden reconocerse las siguientes vías elementales para adquirir conocimiento. En primer lugar, tenemos la autoridad. Las figuras de autoridad son un elemento para la transmisión de conocimiento, ya que en ellas generan un voto de confianza en el grupo social. Aplica de padres a hijos, de maestros a alumnos o de especialistas frente a una audiencia curiosa. En segundo lugar, tenemos la tradición.
El conocimiento se transmite de generación en generación y de esa manera se va consolidando en la tradición. Así, los individuos de un determinado grupo social adquieren conocimiento a través de las prácticas sociales tradicionales. En tercer lugar tenemos la intuición. Se trata de un tipo de comprensión inmediata sobre un asunto emergente que le permite decidir de manera adecuada. En cuarto lugar, la experiencia. En la medida en que el sujeto gana experiencia, registra y aprende nueva información que le permite enfrentarse a situaciones semejantes en el futuro. Y por quinto lugar, tenemos la investigación científica. El ejercicio de procurar información de manera sistematizada, estructurada y metódica, es decir, a partir de un método científico, es una forma de adquisición de conocimiento. A continuación, hablaremos acerca de los tipos de conocimientos que existen. En primer lugar, tenemos el conocimiento empírico, y este se define como el conocimiento que se obtiene por medio de la experiencia. En términos filosóficos, el conocimiento empírico se relaciona con el conocimiento obtenido a posteriori. Esto significa que es un conocimiento obtenido en relación a la experiencia. Por ejemplo, el hecho de que el fuego queme, es necesario que alguien se haya quemado al tocar el fuego para saber, a posteriori, que de hecho el fuego quema. El conocimiento a priori, en cambio, se da independientemente a la experiencia. En términos históricos, el conocimiento empírico siempre se asoció al conocimiento práctico de la vida cotidiana. Existieron y existen algunos filósofos que asociaron el conocimiento empírico a todo conocimiento posible. Estos pensadores fueron conocidos como empiristas y se opusieron a los racionalistas, quienes descartaron la experiencia como fuente de conocimiento. El empirista más conocido fue David Hume, filósofo escocés. Algunos ejemplos de este conocimiento podrían ser el aprender a caminar, así como andar en bicicleta o usar una patineta. Caminar es un conocimiento empírico que solo puede darse a partir de la experiencia. En este caso, es cierto que no se puede transmitir a partir de una experiencia ajena. Para aprender a caminar es necesario intentarlo. En segundo lugar, tenemos el conocimiento científico, y este se define como el conjunto organizado de saberes obtenidos a través del método científico, es decir, mediante la observación rigurosa y metódica de los fenómenos de la naturaleza y la posterior formulación de una hipótesis verificable de manera empírica. El conocimiento científico es el conjunto de todas las teorías científicas, esto es, las explicaciones que a través de la ciencia el ser humano ha formulado respecto al mundo. Dichas teorías se sustentan en evidencias y se componen de proposiciones y deducciones verificables. A diferencia del conocimiento religioso, el saber científico no depende de la fe en la interpretación de los hechos, sino de la comprobabilidad y universalidad de sus apreciaciones. Para ello, reproduce los fenómenos naturales en un entorno controlado, es decir, realiza experimentos que pueden ser verificados y refutados por otros científicos. Las teorías científicas pueden ser renovadas, modificadas o incluso sustituidas del todo por otras que respondan mejor a la realidad y sean compatibles con otros postulados científicos,
demostrados como ciertos. De este modo, la ciencia se actualiza a sí misma y se mantiene continuamente verificada. Algunos ejemplos que podemos encontrar del conocimiento científico pueden ser los teoremas matemáticos de Pitágoras, filósofo griego de la antigüedad que más de 2000 años después siguen vigentes. Las formulaciones de Isaac Newton sobre el movimiento, que hoy en día tienen el rango de leyes. También encontramos la descripción de los procesos de respiración y de fotosíntesis llevados a cabo por seres animales y vegetales respectivamente. En tercer lugar tenemos el conocimiento filosófico, que es el conjunto de saberes obtenidos mediante la observación, análisis y reflexión sobre la naturaleza del ser y la realidad que éste contempla. La función del conocimiento filosófico es generar nuevas ideas y conocimientos a partir de la reflexión y de la argumentación racional. Busca responder cómo el ser humano se relaciona con la realidad y la existencia, y nos aproxima a la sabiduría que guía la vida de las personas. Sus objetos son encontrar la verdad de las cosas, del conocimiento y del ser, así como responder cuestiones sobre la hora y el pensamiento actual. El conocimiento filosófico se caracteriza por ser crítico, analítico e integrador, a fin de guiar las acciones humanas. Para ello, debe evaluar la validez de sus argumentos y de sus afirmaciones. Existen diferentes tipos de conocimiento filosófico que abarcan diversos temas, disciplinas, métodos y teorías que permiten resolver diversos problemas filosóficos. Por ejemplo, el conocimiento epistemológico estudia el origen y validez de las ideas, y el conocimiento político estudia cómo son las relaciones entre los individuos en una sociedad. Algunos ejemplos del conocimiento filosófico se puede evidenciar en las obras de numerosos filósofos que han reflexionado sobre qué es el ser, el conocimiento, la ética, las experiencias sensibles, las ideas, como lo es La República. Contiene las reflexiones de Platón sobre la naturaleza, los límites y los alcances de la organización política de la sociedad. La metafísica es la compilación de una serie de tratados escritos por Aristóteles sobre la comprensión del ser, la existencia de Dios, de los objetos matemáticos, entre otros. Los principios matemáticos de la filosofía natural. Es una obra de carácter filosófico y científico en la que se establecen importantes fundamentos de la física. En cuarto lugar, tenemos el conocimiento racional, el cual se desprende de la razón. Para adquirirlo se debe hacer un esfuerzo consciente, metódico, a menudo argumentativo, que obedece a las leyes formales de la lógica. Esto significa que el conocimiento racional es una forma analítica de pensamiento vinculada con un método. Por eso puede transmitirse, demostrarse y replicarse en el caso de la ciencia experimental. El conocimiento racional no trata de verificar, sino de demostrar con evidencias empíricas, inconsistencias y falacias en las distintas teorías a las que se enfrenta. Algunos ejemplos del conocimiento racional es el saber científico, ya que se replica en un ambiente controlado las condiciones en que ocurre un fenómeno natural para poder aislarlo y comprender cómo opera. A partir de esta observación se extraen conclusiones respecto a su lógica subyacente. Este tipo de saber utiliza el método científico. Como otro ejemplo también tenemos el conocimiento técnico, el cual se utiliza
herramientas para la solución de problemas, para hallar el modo correcto de empleo. Se pasa por la comprensión consciente que implica un proceso racional. La importancia del conocimiento dentro de la vida cotidiana y académica. Un punto que debemos recordar es la importancia que tiene el conocimiento en la vida cotidiana y académica. Sabemos que hoy en día es habitual escuchar la idea de que orientar la educación hacia la adquisición de conocimientos ya no es importante, porque todo está a nuestro alcance en Internet. Quienes defienden esta postura suelen añadir que lo importante realmente es aprender a resolver problemas, desarrollar el pensamiento crítico y fomentar la creatividad. Sin embargo, si nos remitimos a lo que la ciencia ha averiguado sobre cómo se desarrollan este tipo de habilidades tan deseables, enseguida nos daremos cuenta de que tales sugerencias son completamente contradictorias. El desarrollo de la creatividad, la resolución de problemas y el análisis crítico, entre otras habilidades, dependen fundamentalmente de la adquisición de conocimientos. Ahora bien, estos conocimientos deben ser significativos, es decir, deben estar bien conectados entre ellos y organizados alrededor de grandes ideas, lo que implica que estén dotados de comprensión y sean transferibles a nuevas situaciones. En otras palabras, deben ser conocimientos profundos. Los conocimientos profundos son precisamente los que marcan la diferencia entre personas expertas y principiantes en cualquier campo del saber. Pero alguien experto no destaca solamente por tener más conocimientos, sino por el hecho de que gracias a ellos puede percibir, interpretar, organizar y emplear la información que recibe de una forma muy distinta a cómo lo hacen quienes no los tienen. Esto se traduce en una enorme ventaja para aprender, razonar, crear soluciones y resolver problemas en su disciplina, así como en una mayor capacidad para transferir sus conocimientos y habilidades a otras áreas de conocimiento o de su vida personal y profesional. En definitiva, si bien Internet es un hito cultural sin igual para nuestra especie, como lo fue la escritura y posteriormente la imprenta, esto no significa que podamos delegarle los conocimientos que necesitamos para realizar tareas cognitivas superiores. Si los conocimientos no están en nuestro cerebro, no podemos desarrollar las habilidades superiores de las que tanto se habla. Un punto clave que puedo mencionarles de este tema es que el conocimiento es grande, es muy amplio, que cuenta con varias herramientas que son muy útiles para nosotros. Debemos tener en cuenta que el conocimiento no se puede utilizar únicamente dentro del área académica, sino que dentro de la vida cotidiana también. Recordemos que de pequeños nosotros no nacimos sabiendo. Al contrario, nosotros día a día aprendimos, descubrimos y conocimos cosas nuevas. Aprendimos a leer, a escribir, aprendimos a hablar, aprendimos a caminar. Cada día nosotros aprendemos y descubrimos cosas diferentes. Es por ello que el conocimiento es un tema muy importante, el cual debemos de conocer y debemos de desarrollar al 100%. Nosotros como seres humanos somos personas muy inteligentes, por lo cual debemos de explotar nuestra inteligencia y cada una de nuestras capacidades, conociendo cada una de las cosas que nos rodean. Es por ello que este tema es de suma importancia y que debemos de aprenderlo, debemos de utilizar las herramientas que el conocimiento nos ofrece para así expandir cada día más. Debemos de tener en cuenta
que el saber cada uno de estos temas es de suma importancia, ya que el conocimiento como tal es el acto voluntario o inconsciente del ser humano de poder aprender o descubrir cosas nuevas, de saber las cualidades o características de algo y así poder tener un conocimiento amplio. Sabemos que dentro del conocimiento existen varios tipos de conocimientos, los cuales si son utilizados de una manera adecuada y correcta, pueden ser de suma importancia dentro del área científica y dentro de la investigación. A cada uno de los investigadores, estas herramientas son muy importantes, ya que les ayudan a tener respuestas correctas y técnicas ante hipótesis que se puedan plantear. Cada uno de los temas y cada una de las características de estos tipos de conocimiento deben de comprenderse y de utilizarse de una manera correcta para así tener un resultado satisfactorio a aquello que nosotros deseamos aprender o conocer.